Hoy te hablaré sobre la leyenda de La Llorona. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambulaba por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella, vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta flotar. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito. Hoy te contaré una historia sobre La Llorona. Tenía unos 10 años y vivíamos a la orilla de la laguna de Tecolojotal, en un poblado de Sinaloa, en México. Mi mamá era una mujer de pueblo y mi papá se dedicaba a la siembra del maíz, que vendía en la capital. Recuerdo que era un niño muy inquieto, que siempre le hacía pasar malos ratos a mi madre, y cierto día, casi a la hora de comer, me pidió que fuera a la laguna a llenar un balde de agua. Serían las 4 de la tarde cuando tomé la cubeta y me dirigí a la laguna, pero en el trayecto encontré a todos mis amigos jugando, y sin que nada me importara, entré al partido y jugué un par de horas con ellos. Al comenzar a oscurecer, todos mis amigos se fueron y yo, recordando el encargo de mi mamá, salí corriendo por agua. Al acercarme a la orilla me incliné para llenar la cubeta. En ese momento, vi de reojo que una mujer se acercaba. Pensando que era mi mamá, no quise ni voltear por temor a ser golpeado. Sentí cómo ella levantaba la mano con la intención de pegarme. Volteé y la abracé fuertemente para pedirle que me perdonara. Quise mirarla, pero ella no se dejó. Primero me extrañó mucho que su vestido se sintiera acartonado y duro. Intentó abrazarme y una extraña sensación y presentimiento me invadió. Entonces me di cuenta de que no se trataba de mi madre y salí corriendo tan rápido que choqué, ahora sí, con mi mamá. Ella, lejos de estar enojada, se sentía preocupada y me abrazó. Recuerdo que me dijo: ¿Dónde habías estado, muchacho condenado? Te hemos estado buscando. Lo único que pude hacer fue mirarla. No pude hablar. La carrera me tenía agotado. Sin embargo, ¿quién era esa mujer que me había abrazado? Antes de que pudiera hablar, empezó a soplar un viento tan fuerte que mi madre y yo nos agachamos. Mi mamá trató de protegerme con su rebozo, y fue cuando escuchamos un lamento que decía: No sé cuánto tiempo pasó, pero nunca había visto a mi madre tan espantada y nerviosa. Al llegar a casa, me quedé profundamente dormido. No supe qué le dijo ella a mi papá. Al día siguiente, corría por el pueblo la voz de que el carpintero del pueblo había muerto por un problema en el corazón. Lo habían encontrado abrazando la cruz que se encuentra clavada en la orilla de la laguna. El mismo día que escuchamos el grito. Y no fuimos los únicos, pues muchos habitantes del pueblo escucharon el lamento. Era mayor y tenía como mayor afición la bebida. No había fin de semana que no estuviera ebrio. En una de esas tantas fiestas, cuenta que subió a su auto y se dispuso a ir a su casa. La carretera estaba bastante solitaria, pero eso no le importaba. Avanzó, y a pesar de lo ebrio que estaba, se dio cuenta de que en medio de la carretera había una mujer. Él se detuvo y le preguntó: ¿Por qué estás aquí? La mujer solo respondió con una seña para que la siguiera. Él la siguió pronto. Se habían adentrado en un bosque, y él ya no era dueño de sus actos, como si estuviera hipnotizado por la mujer. La siguió hasta lo profundo del bosque, y de la nada, la mujer comenzó a llorar, y le mostró algo que tenía entre sus brazos. Era un bebé, muerto, y que desprendía un olor putrefacto. En ese momento, recobró el sentido, y salió corriendo del bosque, tomó su auto, y se fue. En el camino,
y ya con sus 5 sentidos se preguntaba, ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué lo llevaba hacia el bosque? Quizás para matarlo, o simplemente para darle un buen susto. Esta historia se remonta cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años. Recuerdo que, en esa época, tenía unos vecinos que tenían más o menos mi edad, con los cuales yo solía salir a jugar en las tardes. En una ocasión, nos quedamos a jugar hasta en la noche. Ya cansados de jugar y sin saber qué hacer, uno de mis vecinos propuso traer un libro, el cual contenía leyendas de terror. Todos estuvimos de acuerdo con la idea, y mi vecino se metió en su casa para traer el libro. Cuando por fin tuvimos el libro en nuestras manos, el mayor de mis vecinos empezó la lectura. Si acaso pasaron 10 minutos, cuando tocó el turno de la leyenda de La Llorona. De repente, el ambiente se empezó a poner tenso, el aire se alborotó un poco, y yo ya estaba entrando un poquito en pánico. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando yo dirigí la mirada hacia una vieja casa abandonada, y justamente en una ventana, que por cierto se encontraba abierta, pude visualizar a una mujer de blanco que nos observaba. Yo y mis vecinos nos apresuramos a entrar a nuestras casas. Asumo que mis amigos vieron lo mismo que yo. Esa noche no pude dormir, pero en mi cabeza no dejaba de sonar la idea de que había visto a La Llorona. Esto es Misterios y Leyendas, y ten cuidado con quién hablas, con quién caminas y en quién confías. Buenas noches.